A ver, Darío, Sí. quiero que me cuentes el tema de los ñoquis de Macri, porque la primera gran discusión que hubo con este gobierno fue que hubo una andanada de despido de empleados estatales, los trató de ñoquis, de la grasa militante, ¿sí? Los basurió, los empleados públicos eran lo peor de todos. Sí, ¿te acordás que hubo muchos despidos en su momento? Vamos a hablar de este tema. Porque aparte, ¿te acordás cuando vinieron varios de los despedidos acá y nos mencionaban algunas de las tareas en las que ellos participaban? Eran áreas muy sensibles, áreas que tenían que ver con salud, con distribución de medicamentos, con prevención del dengue, con capacitación de docentes y demás. Y se habían despedido Una cantidad enorme de profesionales con muchísima experiencia que cumplían funciones muy importantes para la sociedad que fueron despedidos y maltratados y todo eso. Sin lugar a dudas, en pos de que se iba, a ser más eficiente el Estado. Sí, ahora igual te voy a dar un dato al final de este tema, voy a copiarlo a mi amigo, de dejarte hasta el final, porque es un tema que no se habla, que es el gobierno reconociendo la cantidad de despidos del Estado y de los privados que no lo había dicho nunca. Esa todavía no lo des. Dentro de un rato te vamos a dar por primera vez el dato de la AFIP de cuántos despidos hubo en Argentina. No te me adelantes. Ese es el dato de esta noche es, por primera vez vas a ver el dato oficial, y eso sí, yo creo que va a salir en los diarios, este dato que te va a dar Darío Gaño. La AFIP escondía cuántos despidos hubo en la Argentina. Por primera vez, Darío Gaño consiguió el dato oficial de la AFIP. Se acabó el verso de si está estancado o no está estancado, si en realidad es mentira lo de los despidos, lo inventó C5N. No, tal cual. Pero eso lo vamos a dar después. Pero estos despedidos que vamos a ver ahora, que vamos a ver este número que es muy alto, era en pos de justamente que había ñoquis y demás. ¿Te acuerdas que nosotros decíamos, bueno, ojo que estos despedidos eran grupos que hacían trabajos, que hacían tareas, que estaban contratados para eso y que los echaban, que habían por ahí quedado medio en un limbo en algún momento con contratos, pero los que sí eran los ñoquis, que puede haber trabajadores que no trabajan en el Estado, no eran estos grupos para nada. Al contrario, lo que pasó es que estos grupos dejaron de trabajar, que se fabricaron los ñoquis porque les sacaban las tareas. Por ejemplo, las de control a las empresas que subían mucho los precios y después se le decían vos sos ñoqui, te saco, y ahí sí empezaron a poner los ñoquis y en particular no solamente tipos que no laburaban o que tenían tareas medio confusas, sino en cargos bastante jerárquicos. Vamos a ver lo que pasaba en algunos de los ministerios, como el de Educación, como el de Energía, como el de Transporte, como el de Trabajo, en uno de los tapes. En los últimos meses se generaron muchos cargos de coordinación, son cargos, los compañeros despedidos estamos hablando en general de un sueldo que va entre los 8.000 y los 12.000 pesos y en general realizaban tareas profesionales, intelectuales o trabajo de campo. Estas nuevas personas son coordinadores, no sabemos qué experiencia tienen porque no pasan por un concurso o no pasan por un proceso de selección, sino que se los ingresa directamente. Y bueno, están en el boletín oficial. Los cargos de coordinación nuevos que se están creando, a diferencia de antes un coordinador por ahí cobraba 10, 12.000 pesos, ahora un coordinador de estos nuevos que se están generando con letra A y función ejecutiva puede estar llegando a ganar 40.000 o 50.000 pesos. ¿Sí? Es una diferencia bien clara y se está definiendo que echando 150 personas que cobran 8 o 10.000 pesos, se pueden ingresar a 20 personas con salarios de ricos realmente, ¿no? No estamos peleando solamente por un puesto de trabajo que creemos merecernos porque hemos trabajado honesta y fielmente, sino también por el que no se cierren planes de los cuales teníamos demasiadas pruebas de su correcto funcionamiento. Puntualmente el conflicto en el Ministerio de Energía hoy tiene que ver con que aproximadamente 66 compañeros están recibiendo cartas que los invitan a iniciar sus trámites de jubilación. Gente que hoy está trabajando con edad jubilatoria porque no le alcanza para vivir si se jubila. Hay gente nueva y además mientras los que venimos trabajando de antes seguimos con el contrato de monotributo, o sea, tercerizado a una universidad, y los que ingresan con montos bastante más altos y directamente con una contratación a ley marco. A ver, lo que acabas de escuchar, como siempre documentado, en este caso con el nombre y el cargo de cada una de las personas, es: despidieron a profesionales de muchos años muy capaces.
tomaron a militantes del PRO que ganan el triple, que ganan sueldos de hasta 40 o 50 mil pesos. Eso está pasando hoy. Sí, y en algunos casos no se sabía bien qué hacían. Lo de energía es bastante particular, porque estamos hablando de un ministerio donde el propio ministro dijo, estamos aprendiendo. ¿Te acordás la frase? Bueno, estamos aprendiendo sobre la marcha. Bueno, están forzando a jubilarse a muchos tipos de más de 60 años que les mandan la jubilación, los invitan muy intensamente a jubilarse. Y son tipos que hace 20, 25 años, que obviamente no son kirchneristas, que hace 20, 25 años que estaban trabajando en una tarea específica, que eran experimentados en ese rol que llevaban adelante y son reemplazados por cargos o por otros militantes que justamente tienen cargos también con sueldos más altos y que aparte en el Estado, esto por ahí es una cuestión más técnica, pero que entran con la letra A, con la letra AA, que eso quiere decir que entran directamente a cobrar cargos, a cobrar sueldos altos sin pasar por concursos. Para tener una AA en el Estado tenés que estar años. Por eso digo, a ver, si venían a profesionalizar el Estado, lo que uno esperaba era que hubiera concursos. Te puedo pasar 1000 tapes de la gente de Cambiemos diciendo ahora va a haber concursos y qué sé yo. Sí, obvio. ¿Sí? En el Ministerio de Hacienda también pasó, en menos casos, pero pasó que asumen con estos cargos directamente. Y vamos a escuchar lo que nos cuentan desde de otro Ministerio de Transporte, que van a contar algo fuerte también, porque dicen desde dónde vienen estos militantes del PRO. A ver. Trabajaba para la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, con 25 años de planta permanente, y bueno, me dijeron que prescindían de mis servicios y me daban menos de una hora para desocupar mi oficina. Entra muchísima gente del sector privado que nada tiene que ver con la actividad ferroviaria, viene gente de Techint, de empresas privadas, de empresas petroleras, te diría que es casi a dedo. En experiencia en los cargos que ocupan no tienen trayectoria ninguna, porque si vos tenés personas, empleados que cobran como gerente y están reportando en otros lugares, bueno, no tiene que ver con un plan de sinceramiento ni de achicamiento. Yo creo que los despidos, el mío fue a dedo, tenía que ver con o ganar los lugares o por los perfiles. En mi caso creo que tenía que ver con algún pase de facturas o que no les gustaba o les molestaría algo que tenía que ver por ahí con mi excesiva honestidad, sinceramente. Y hay un descontrol de nuevos cargos, de nuevos sueldos y de despidos que no tienen nada que ver con el discurso oficial. Es muy fuerte. Es muy fuerte, porque lo que pasa en estas áreas del Estado, que por ejemplo estaban viendo lo que es comprar los inmuebles por dónde van a pasar los ferrocarriles, contrataron gente de Techint, de otras multinacionales, de las petroleras, con sueldos altísimos, y por ahí hay gerencias en los que hay 3 gerentes y 2 empleados, pero bueno, los 3 gerentes obviamente con sueldos altos. También está lo que había mencionado hace un par de semanas, Iván, con el ministro Jorge Triaca, y en todos los ministerios va pasando ese tema, pero te quedaba el dato oficial de cuántos despedidos hay, pero después de la tanda, en serio, hace meses que todos los periodistas estamos buscando cuántos despidos hay en la Argentina. Obviamente, cada mes se van actualizando, cada vez hay más despidos en la Argentina. ¿Quién tiene ese número? La Agencia Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, lo tiene escondido. No quería que los periodistas lo supiéramos. Lo que te va a dar Darío ahora es cuántos despidos hubo en Argentina en exclusivo en 30 segundos. Ya volvemos, dale. El gobierno viene negando que haya una ola de despidos en la Argentina. Y claro, los datos los tiene el Estado. Los datos no los tenemos nosotros. Es muy difícil buscarlos, ¿sí? Darío Gaño consiguió los datos de la AFIP. Los tipos que saben cuánto se aporta, ¿sí? Cuánto aporta cada patrón, cuánto aportás vos, y ahí podés sumar cuánta gente hay, cuánta gente queda después, y podés sacar una cuenta. Eso es lo que consiguió Darío Gaño. Sí, son 2 datos de AFIP, uno que publicó, pero en una de esas páginas que tenés que entrar con lupa y pedirle a un amigo hacker. Bueno, este es uno de esos datos que vamos a ver primero. Otro de los datos es el novedoso y hay un tercero que también vamos a dar. Se llama SIPA, que es el sistema previsional por el cual en tu empresa aporta y dice, sí, yo tengo de trabajadora tal empleado y aporta. Había en enero de 2016 8.096.000 trabajadores, cayó a casi 8 millones, o sea, 97.000 puestos menos. Esto es entre enero y mayo. La variación obviamente cae un
1,2%. Esto es algo que está en la página AFIP, que obviamente no es fácil encontrar, porque el gobierno estaba dando el dato entre mayo y mayo, que había subido, después había bajado, pero no era fácil de verlo. Pero esto es un dato ya que lo que es asalariados en blanco, ahí ya tenés 100.000 puestos, digo. Casi 100.000 puestos de trabajo que admite jamás el gobierno de Cambiemos reconoció esta primera pérdida, es una parte nada más que te está mostrando Darío Gaño, que anda afiladito últimamente, que son 100.000 pérdidas de empleo. Sí. Vamos a otro dato. Hasta mayo, ¿no? Hasta mayo, Falta entre enero y mayo. Vamos a otro dato que tiene que ver con lo que viene. Hay que ir sumando. Hay que ir sumando. Con lo que viene por parte de las provincias, de las Fuerzas Armadas y de los municipios. Con todo lo que es más un empleo indirecto. Había 1.800.000 en enero, 1.773.000 en mayo. Lo importante es la caída de puestos de trabajo, 72.000 puestos de trabajo, un 4% menos. A ver, esto es lo que el Estado admite que de alguna forma se llega o se dejó de llegar en el caso de los despidos, tanto sea por salario como por, bueno, de alguna manera indirectamente que se le paga un ingreso, que perciben un ingreso en blanco o que alguna parte es en blanco. Esto es lo que nos da... No me des... El número total. El número total todavía, que todavía falta y una otra parte. Más. Antes de eso, y todavía además falta el dato que trae el cadete. El dato que trae el cadete, sí. El cadete, que generalmente es lo más importante que sucede en este programa. ¿Sí? Pero Darío Gaño te va a dar, dame 30 segundos, déjame que venda algo. Y luego Darío Gaño te da, por primera vez en Argentina, ¿cuántos despidos generó Cambiemos? 30 segundos, muy corto, tenemos muy poca tanda nosotros. Y ahora sí, en la redacción, al final no, la otra redacción no, viste, se dieron cuenta que estaban copiando, entonces no la armaron. Digo, Darío Gaño, por primera vez en Argentina, de que está el gobierno de Cambiemos, ¿a cuánta gente rajaron? ¿A cuánta gente rajaron? Ahora vamos a ver el total de asalariados. Según dice la AFIP, tiene el dato que no lo va a dar, obviamente, tanto SIPA más no SIPA. En enero de 2016 eran casi 10 millones, 9.942.000. En mayo eran 9.772.000, 170.000 puestos de trabajo menos, casi un 2% menos. Hay una parte de los trabajadores en negro que no está acá. Ahora, te voy a decir algo que lo hablé muchas veces con Daniel Arroyo, con Claudio Lozano. En Argentina hay, bueno, con Carlos Tomada, en Argentina hay el doble de trabajadores. Hay 20 millones de personas que trabajan. ¿Sí? Vos ahí tenés empleados en negro, tipos que tienen una carnicería, una verdulería, un almacén, una bicicletería, lo que sea. Hay el doble. Con lo cual, esto vamos a traer, en estos días vamos a traer un especialista para que no lo diga yo, que lo digan ellos. En base a este dato que consiguió Darío Gaño, el total de puestos de trabajo que se perdieron es el doble, porque te digo más, es un piso el doble. Porque se está hablando de cierre de negocios, de miles de cierre de negocios. Pero aparte, las cámaras de comercio, CEPA, que él también habló de pobreza, la CTA, hablan de un número muy similar, hasta mayo también. Y bueno, después estuvo junio, que bajó un poco el nivel de despidos en el Estado, pero bueno, en el sector privado vimos la cantidad de comercios que cerraron, así que este es el dato que no está dando la AFIP. Muy fuerte, livianito y la redacción, ¿sí?